buenas tardes a todos. Gracias por asistir y gracias a SEACI también por la organización de esta sesión y por la invitación a participar. Efectivamente, yo voy a hablar de comportamiento económico, psicología económica, economía conductual, finanzas del comportamiento. Tiene varias denominaciones. A mí personalmente la que más me gusta es economía conductual porque pienso que es la más completa. Antes de empezar con mi presentación, les quería hablar de un amigo que tengo que se llama Enrique y que es psiquiatra de profesión, está ya jubilado y es un poquito gruñón. Y entonces, cuando le concedieron el premio Nobel a Richard Thaler por sus aportaciones en economía conductual, me comentó que estos del premio Nobel que estaban perdiendo un poquito el norte porque bueno, esto de que los sujetos no son seres plenamente racionales y que, por tanto, sus decisiones no son racionales es algo que ya se sabía desde hace mucho tiempo y que él, en segundo de carrera de medicina, pues ya lo conocía. Y, efectivamente, mi amigo Enrique tiene razón, es verdad que esto es así, pero una de las cosas que aporta la economía conductual o que contribuye o su contribución a la economía tradicional es que aparta a la economía tradicional de un enfoque muy clásico y muy racional centrado en entender a los sujetos únicamente desde el punto de vista económico. La economía conductual lo que hace o lo que es la intersección entre la economía y otras disciplinas como la psicología, la sociología o la antropología y pretende estudiar fenómenos económicos sobre la base de comportamientos humanos reales. Es decir, pasamos de un modelo en el que se considera que los sujetos son seres plenamente racionales, que toman decisiones absolutamente racionales, que disponen de información completa, que además la interpretan de manera eficiente, sin ningún tipo de influencia ni de sesgo, y que además toman una decisión que maximiza su beneficio, a un modelo en el que se considera que los sujetos, bueno, pues tenemos una racionalidad limitada, tenemos ciertas limitaciones a la hora de interpretar la información de la que disponemos y además estamos condicionados por prejuicios cognitivos inconscientes, por emociones y también por lo que hacen los demás, por su comportamiento. Es decir, que la economía conductual lo que aporta es una especie de giro afectivo de la economía hacia pues las emociones, la psicología y otros factores cognitivos que influyen en la toma de decisiones de inversión. Realmente la economía conductual no es que sea una contraposición a la teoría económica clásica, sino que simplemente es una aportación para entender mejor a los sujetos que intervienen en la economía, todos los agentes que intervienen en la economía. Una de las cosas que le decía a mi amigo Enrique, al psiquiatra, es que esta disciplina, la economía conductual, resulta muy útil principalmente para tres agentes o tres tipos de sujetos. En primer lugar, para los propios inversores, porque les ayuda a conocerse mejor, a identificar sesgos o comportamientos recurrentes a la hora de tomar sus decisiones que les perjudican en esas decisiones y a racionalizar su proceso de inversión y, por tanto, a tomar mejores decisiones de inversión. También ayuda a las propias entidades, a los asesores financieros, a la hora de pues entender mejor a sus clientes y ayudarles a tomar mejores decisiones, a saber que en un momento dado sus clientes pueden estar condicionados por la codicia o por el miedo, que comentabas, Miguel Ángel, y a presentarles mejor la información de una manera que la entiendan mejor y que pueda ayudarles a tomar mejores decisiones de inversión. Y, por último, también es muy útil para los reguladores del mercado financiero, porque a nosotros nos aporta una manera multidisciplinar de entender la economía y de entender, en último término, a los consumidores financieros y, por tanto, de adaptar mejor las políticas regulatorias y, por ende, proteger mejor al inversor, ¿no? Por lo menos en lo que a la CNMV se refiere. Actualmente, todo el sistema de protección del inversor está basado en la premisa de que el inversor tiene una capacidad suficiente para tomar decisiones fundadas y racionales, entre otras cosas, sobre la base de la información de la que dispone. Pero la psicología humana nos demuestra que esto realmente no es así. La realidad es que, en general, somos aversos a tomar decisiones, cualquier tipo de decisión. Constantemente posponemos la toma de decisiones importantes, y más si se refiere al tema financiero, que suele ser un poco, para la mayoría de las personas, suele ser un tema un poco arduo, un poco difícil. Y
Y además se produce la circunstancia de que cuando tenemos que tomar una decisión de este tipo, una decisión económica, no dedicamos el tiempo suficiente a hacerlo, bien porque no nos apetece, no disponemos de tiempo o sencillamente porque no disponemos de la formación necesaria de la formación financiera necesaria para tomar esa decisión. Por tanto, ¿qué es lo que dice la economía conductual? Que las personas somos parcialmente racionales, que estamos motivadas por emociones y por prejuicios, por sesgos, y que tenemos ciertas limitaciones cognitivas a la hora de tomar decisiones de inversión. A nivel internacional existe muchísimo interés por esta disciplina, cada vez se está incorporando más en los reguladores, en la elaboración de políticas regulatorias. Un ejemplo clarísimo es la OCDE, que tiene un equipo muy potente de personas trabajando en estos temas, en todas las disciplinas que se refieren al estudio del comportamiento humano y en adaptar ese conocimiento, en llevarlo a la práctica a disciplinas tan dispares o ámbitos tan dispares como las telecomunicaciones, la seguridad, el medio ambiente y el ámbito financiero, por supuesto. También en el mundo financiero existe mucho interés, pues, por ejemplo, en IOSCO, que es el organismo mundial que aglutina todas las comisiones de valores, y también en ESMA, que es como la Comisión de Valores a nivel europeo, también está preocupándose por incorporar este tipo de conocimiento a la política regulatoria, porque, como les digo, lo que facilita es conocer mejor al consumidor y, por tanto, adaptar mejor la política regulatoria a la realidad de la psicología humana. ¿Cómo se puede llevar a la práctica la economía conductual? Bueno, pues esta es la gran pregunta de la economía conductual, el principal reto que tiene, y existen varias maneras. Yo he traído aquí 3 porque son las más cercanas a la actividad de la Comisión como regulador. Una de ellas es la incorporación de los llamados nudges o acicates, que se hicieron famosos por este libro que a lo mejor han leído, que se llama Un pequeño empujón, de Richard Thaler, que es premio Nobel en 2017. Y lo que dicen estos autores es que los sujetos tenemos tendencia a la inercia, a dejar las cosas como están, a la desidia, y somos perezosos a la hora de tomar esas decisiones. Y que eso puede ser utilizado para que una persona tome una decisión que le beneficie a largo plazo, tanto a él como al conjunto de la comunidad. Por ejemplo, el tema de la donación de órganos. Hasta hace muy poco, en Dinamarca, la donación de órganos era algo voluntario, algo que no voluntario, sino sencillamente que había que expresar, había que mostrar el deseo expreso de ser donante de órganos. Actualmente en Dinamarca esto ha cambiado y todos los ciudadanos daneses son donantes por defecto. Se ha decidido así, de manera que aquella persona que no quiera ser donante lo tiene que decir expresamente, es decir, tiene que abandonar esa pereza, esa desidia y mostrar ese deseo expreso. Bueno, pues esto es algo que beneficia al conjunto de la sociedad. Hay otro tipo de nudges más sencillos, como lo tenemos recientemente, tenemos un ejemplo muy reciente esta semana. Habrán notado que ahora todas las tormentas, todos los temporales tienen nombre. Bueno, pues eso es sencillamente porque se demostró en Irlanda, fue un experimento que hicieron en Irlanda, que cuando se ponía nombre a las tormentas, los ciudadanos tomaban medidas, se tomaban más en serio esto de los temporales y tomaban las medidas de precaución necesarias para evitar las consecuencias de ello, ¿no? Pues esto también es un nudge. Otra manera de aplicar la economía conductual a la práctica son los marcos de referencia, que son directrices que se dan a los reguladores para que tengan en cuenta el comportamiento real de las personas. Hay muchísimos modelos, esto es algo muy teórico todavía, no se está utilizando en la práctica, pero bueno, en breve se empezará a utilizar. Hay muchos modelos, se está investigando mucho sobre eso, lo que pasa es que todavía no se ha encontrado el modelo ideal, el modelo pues que pueda cubrir todas las situaciones. Y por último, hay otra manera de aplicar la economía conductual a la práctica, que es por la que ha optado la Comisión, que es sencillamente la provisión de información a los inversores. Es una vía mucho menos agresiva y es por la que ha optado la CNMV. Ya en el año 2017 la CNMV publicó una pequeña ficha, lo que ahora se llaman guías rápidas, que es una publicación muy breve en la que se recogen los 8 sesgos principales que afectan a la toma de decisiones de inversión y se dan una serie de consejos para mitigar estos sesgos. Y se le advierte al inversor de que es importante que se conozca
muy bien a sí mismo y que también disponga, obviamente, de la información necesaria a la hora de adoptar una decisión de inversión. Y más recientemente, en octubre del año pasado, publicamos esta guía, que es ahondamos en el contenido de la ficha anterior y se publicó en octubre. Y bueno, lo que vamos a encontrar en esta guía es una introducción general de lo que es la economía conductual y sus aportaciones a la economía clásica, una descripción del proceso de toma de decisiones, en donde distinguimos básicamente 3 fases. En un primer momento, la búsqueda de información, la selección del producto y la contratación y seguimiento del producto. También se describen los principales sesgos que afectan a la toma de decisiones de inversión y cuáles son los que inciden en cada una de estas fases del proceso. Y finalmente, que es la parte más novedosa de la guía, se recogen las estrategias de mitigación de los sesgos cognitivos. Y ya finalmente se recoge una serie de recomendaciones a modo de resumen final. El objetivo de esta guía es acercar las aportaciones de la economía conductual al inversor de a pie para que se conozca un poco mejor a sí mismo, intente racionalizar su proceso de inversión y, por tanto, tome mejores decisiones. Va dirigida al público en general, a todos los inversores y también a cualquier persona interesada en estos temas o interesada en extrapolar ese contenido a cualquier otra decisión de compra. Una de las cosas en las que se centra la guía es en la manera en que tomamos decisiones, cómo se produce esto. Bueno, la adopción de decisiones es un proceso en el que elegimos entre dos o más alternativas y constantemente lo estamos haciendo desde que nos levantamos, ¿no? Desde que decidimos si apagamos el despertador o le dejamos que suene. Bueno, pues en este proceso decisorio intervienen básicamente dos elementos. Por un lado, la capacidad analítica, que es la facultad de evaluar y comprender el contexto en el que se toma una decisión y las consecuencias de esa decisión. Y por otro lado, el factor emocional, las emociones, el estado de ánimo en el que nos encontramos. Mientras que la teoría económica clásica dice que este proceso decisorio es un proceso muy sesudo, muy concienzudo, muy analítico, en el que se evalúan todas las opciones disponibles de una manera muy racional, la economía conductual dice que en ese proceso de decisión tiene un peso muy importante las emociones y la intuición. En relación con este tema, Daniel Kahneman, que seguro que han oído en su obra Pensar rápido, pensar despacio, del año 2011, recoge la teoría dual del pensamiento y distingue 2 sistemas de pensamiento. Un sistema rápido, que es un sistema que opera de manera intuitiva, automática y casi sin control voluntario. Por ejemplo, si yo ahora les pregunto cuánto es 2 por 2, enseguida me van a responder que 4 sin ningún tipo de duda ni reflexión ni nada por el estilo. Es muy automático. Bueno, pues esa operación es una operación propia del sistema 1. Y luego está el sistema 2, que es el pensamiento lento, que se centra en actividades que requieren más reflexión, que demandan más esfuerzos, como sería un cálculo complejo, como sería, por ejemplo, multiplicar 45 por 323. Ahí requeriría por lo menos un tiempo de reflexión y una pequeña operación. Esto sería el verdadero razonamiento. Estos 2 sistemas interaccionan, están siempre activos y la mayoría de las decisiones se toman por el sistema 1, por el sistema intuitivo, es decir, son decisiones muy rápidas y únicamente cuando se trata de una decisión mucho más compleja interviene el sistema 2. ¿Qué ocurre? Que estos 2 sistemas están afectados por una serie de sesgos cognitivos que afectan a la decisión final que se tome. Y esto de los sesgos, pues ¿qué es, no? Los sesgos son técnicas, son estrategias, atajos mentales, producto de la evolución, que ayudan a simplificar el proceso de toma de decisiones, pero que pueden llevar a elaborar un juicio fallido. Estos sesgos son consecuencia de que tenemos una mente heurística, es decir, una mente que toma decisiones sobre la base de información incompleta, es decir, no tomamos decisiones teniendo en cuenta toda la información que podríamos tener. Hay muchos sesgos, hay muchísimos sesgos que afectan a todo tipo de decisiones. En la guía se recogen 12, yo aquí no voy a explicar todos, únicamente voy a pasar por encima de 4 sesgos que a mí me parecen que son los más importantes porque también son los más recurrentes y los más tóxicos, por decirlo de alguna manera. Uno de ellos es el sesgo de confirmación o la recolección selectiva de evidencia, que consiste en interpretar la información
que recibimos o en buscar informaciones nuevas de manera que corroboren ideas previas. Es decir, por ejemplo, un inversor que haya seleccionado un determinado producto, que esté convencido de que ese producto es bueno y en vez de buscar informaciones que puedan poner en tela de juicio que ese producto es tan bueno como piensa, lo que hace es buscar informaciones que confirman que realmente ese producto es bueno. Bueno, pues esto lógicamente le puede llevar a tomar una decisión que no es suficientemente fundada. Otro sesgo es el sesgo de la ilusión de control, que es sencillamente el sobreestimar que disponemos de control o de la posibilidad de influir sobre fenómenos sobre los que realmente no tenemos ningún control. Por ejemplo, influir sobre los mercados. Este sesgo sería, por ejemplo, el que puede tener un inversor que confía en que controla los mercados únicamente porque lee todos los informes que salen o porque se lee toda la prensa económica que sale cada día. Otro sesgo es el de la prueba social, que consiste en imitar las acciones que realizan otras personas bajo la creencia de que esas personas están actuando correctamente. Es decir, este comportamiento se produce cuando no tenemos una idea muy clara de cómo actuar y hacemos lo que hacen los demás. Esto, claro, lógicamente nos puede llevar a realizar una inversión que no es la adecuada para nuestro perfil únicamente porque nos lo ha recomendado nuestro cuñado, porque nuestro grupo de amigos lo ha hecho o porque cualquier otra persona con la que tengamos confianza lo ha hecho. Y por último, otro sesgo importante es la predisposición al optimismo, que se trata de la tendencia a sobreestimar la probabilidad de experimentar situaciones positivas y subestimar las posibilidades de experimentar situaciones negativas. Es pensar que lo bueno solo nos pasa a nosotros y lo malo solo les pasa a los demás. Es decir, el ser humano tiene y esto está demostrado por la neurociencia, el ser humano tiene una clara tendencia al optimismo. Estos sesgos no se dan por separado. O sea, en una misma persona se pueden dar estos 4 sesgos, 12 sesgos y 180 sesgos a la vez. Y claro, imagínense una persona, un inversor que no pone en tela de juicio pues, la información recibida sobre un determinado producto de inversión, que además piensa que controla el mercado porque se lee la prensa diaria, que además sigue los consejos de su cuñado y que además piensa que todo le va a ir fenomenal. Pues está perdido. Pues claro, hay como verán, no hay el más mínimo atisbo de racionalidad y eso le puede llevar a una situación un poquito delicada. Pero ¿es posible no dejarse llevar por estos sesgos? Pues sí, en cierta medida sí. Lo que no se puede hacer de ninguna manera es evitar tener sesgos. Todos tenemos sesgos porque forman parte de nuestra manera de pensar. Es connatural al ser humano tener sesgos de pensamiento. Ahora, lo que sí podemos hacer es mitigar los efectos mediante una serie de estrategias de mitigación de los sesgos cognitivos. En la guía recogemos unas cuantas, pero bueno, podría haber más. Una primera es sencillamente la educación financiera, el tener una suficiente formación financiera a la hora de tomar decisiones de inversión. Eventualmente, y destaco lo de eventualmente, una persona que tenga mayor formación financiera tomará mejores decisiones de inversión y evitará los sesgos. ¿Y por qué digo eventualmente? Porque puede ser que una persona que tenga una formación financiera fantástica tenga una codicia exagerada y un cuñado y esa codicia y ese cuñado le dominen y bueno, pues tengan más peso que su formación financiera. Con formación financiera incluimos aquí también el conocimiento de todo este tema de los sesgos cognitivos y de la psicología económica. Es importante conocer que hay una serie de mecanismos psicológicos que intervienen en la toma de decisiones de inversión y que pueden influir y que nos pueden perjudicar a la hora de tomar este tipo de decisiones. Otro tipo de técnica es la de generar alternativas. Sencillamente el pensar que el producto de inversión en el que nos hemos fijado no es el único, que puede haber alternativas que también satisfagan nuestros objetivos y que sería bueno contemplar cuáles son los pros y los contras de esas alternativas. Otra técnica es atemperar el optimismo. Como he mencionado antes, tenemos una predisposición al optimismo y esto puede llevar a que se anule nuestra capacidad crítica. Una manera de atemperar ese optimismo es sencillamente pensar lo contrario, pensar que nuestra inversión, en vez de ir muy bien, va a ir muy mal y las causas por las que puede ir muy mal. Una evolución de esta técnica es lo que se llama el análisis pre-mortem, que consiste en ubicarnos en el futuro, pensar que esa inversión ha ido mal y por qué ha ido mal.
Esto se produce porque ante un fracaso pasado, aunque solo sea imaginario, nos resulta mucho más fácil ver las causas de ese fracaso que si nos situamos en el presente e intentamos visualizar cuáles son las causas por las que esa inversión puede ir mal. Otra manera de mitigar estos sesgos es estandarizar el proceso de toma de decisiones de inversión. Nosotros en la guía recogemos una versión absolutamente novelada de las 5 W del periodismo y lo que recomendamos al inversor es hacerse las 5 preguntas del periodismo, es decir, en qué se quiere invertir, por qué se quiere invertir, cómo se quiere invertir, cuánto se desea invertir, cuándo se desea realizar la inversión y por cuánto tiempo. Estas preguntas son básicas antes de tomar una decisión de inversión. Otra técnica es la de la creación de listas de comprobación, que es un recurso que recoge los pasos necesarios que han de darse antes de tomar una decisión para racionalizar todo ese proceso y evitar errores. Este es un recurso que viene del mundo de la aviación, los pilotos lo hacen en los momentos más delicados del vuelo, que son el despegue y el aterrizaje. Se ha extrapolado a ámbitos como el de la medicina y de la construcción y, bueno, pues ¿por qué no extrapolarlo a la inversión? ¿Por qué no hacernos una serie de preguntas que se recogen en la guía antes de optar por una determinada inversión? En la guía se recoge una lista, un modelo de lista, pero lo que sí que recomendamos es que cada inversor tenga su lista de comprobación y la vaya mejorando a lo largo del tiempo. Y finalmente, y una cosa de perogrullo, pero una cosa importante es que la toma de decisiones de inversión requiere estar en un estado equilibrado, tanto mental como físicamente. Es decir, no conviene tomar decisiones de inversión cuando se está cansado, cuando se está hambriento o cuando se tiene sueño, ni cuando se está enfadado o excesivamente eufórico o excesivamente deprimido. Hay que estar equilibrado. Y bueno, únicamente decirles que les aconsejo la lectura de la guía, que es bastante más extensa de lo que les he contado ya aquí. La pueden encontrar en la sección del inversor de la página web de la CNMV, junto con un curso online muy entretenido sobre los sesgos cognitivos. Y nada, bueno, únicamente para terminar, decirles que, como decía mi amigo Enrique, el psiquiatra, pues efectivamente se sabe desde hace mucho de la irracionalidad o de la racionalidad imperfecta de los individuos y la novedad es que esta racionalidad imperfecta se está aplicando a la comercialización de productos financieros, a la elaboración de políticas regulatorias y, en último término, a la protección del inversor. Y bueno, sencillamente también comentar que la economía conductual todavía tiene muchísimo camino por delante, tiene mucho que evolucionar y esa evolución necesariamente irá de la mano de las disciplinas de las que se nutre, que principalmente son la psicología y las neurociencias y, por supuesto, el gran reto, como he mencionado anteriormente, es conseguir una mayor aplicación a la práctica y tanto por parte del inversor como por parte de las instituciones. Así que, bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y por haberme escuchado. Gracias. Pues nada, muchas gracias, María Jesús. Gracias.